Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la tercera sesión dentro de la semana de la evaluación que se está organizando en el marco de la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe, una iniciativa organizada por una medidora del Banco Mundial en coordinación con 178 instituciones en 19 países, en donde el Colegio de Sonora es sede y que se ha estado realizando en esta semana. Agradecer, por supuesto, la presencia de los estudiantes, de los profesores, tanto del Colegio de Sonora como de la Universidad de Sonora, servidores públicos, por supuesto, destacar la presencia del rector de esta casa de estudios, el doctor Juan Pum, el auditor mayor del ISAF, el ingeniero Ramón Moya Grijalva, que también nos acompaña, entre otras funcionarios y personas que nos damos cita en esta tercera reunión. El día de hoy, para platicar y compartir el tema, la Secretaría de la Contraloría General como impulsor de la transparencia y el acceso a la información, nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro. Voy a permitirme leer algunas notas de su trayectoria, pero por supuesto agradecer su presencia. Sabemos pues que en el marco del proceso electoral finalmente no es sencillo presentarse en un auditorio abierto, sobre todo por lo que se puede después pensar puede ser parte de una campaña y demás. Entonces, el poderlo tener aquí para compartirnos este tema particular sobre la participación de la Secretaría de la Contraloría en el tema de la transparencia, la verdad es que se agradece el tiempo y la oportunidad de poder convivir en estos términos. El licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Ha desempeñado distintos cargos dentro de la administración pública, como secretario particular del Secretario General de Gobierno del Estado de Sonora, subdirector de Prestaciones Sociales del ISTESON, diputado local, diputado federal, director general de Apoyo Parlamentario en la Cámara de Diputados, secretario de Gobierno del Estado de Sonora, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, director general del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, notario público, entre otros cargos. Actualmente es secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora. Durante la presente administración estatal se ha comprometido con una mayor cercanía a los temas de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y participación ciudadana, así como con la ética y la integridad en el servicio público, con la finalidad de asentar el enfoque preventivo del combate a la corrupción. Sin más preámbulo, señor secretario, nuevamente agradecer su presencia, comentarles a los presentes que la dinámica es una presentación de parte de nuestro invitado y después se abre la mesa pues a las preguntas que pudiera haber dentro del propio auditorio. Entonces, señor secretario, muchas gracias. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Si la paso o la paso yo? Vamos a despedirme, por favor, que me auxilie, no solamente desde el punto de vista técnico, logístico, sino también en el contenido, porque Esmirna Gallardo es la directora en la unidad de transparencia de la Secretaría de la Contraloría, y es la responsable de esta importantísima actividad que es la información y la transparencia. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por la oportunidad. Es un privilegio para mí estar acá y poder compartir algunas experiencias, tener yo el tiempo suficiente para leer un documento y para hacer algunas reflexiones también fuera de él, y si las preguntas y el diálogo que posteriormente desarrollemos me permite a mí o me da la capacidad para responder inquietudes, lo haré con toditísimo gusto. Gracias al doctor Juan Pum, rector del colegio, por su presencia. Por supuesto, le felicito desde luego por encabezar esta institución tan importante que tanto orgullo y prestigio nos da a los sonorenses y que tanto produce para bien. Investigadores de alto nivel para el bien de Sonora y de México. Gracias por darme la oportunidad. El doctor Víctor Peña, gracias también por la convocatoria y por todos los auspicios para que por mi presencia se diera este día acá en el Colegio de Sonora.
Jesús Ramón Moya, gracias, auditor superior del Instituto Superior de Fiscalización, de Auditoría y Fiscalización del Gobierno del Estado. Gracias a todas y todos ustedes. Por principio, quiero partir de la convicción, porque es una convicción y además así está establecido, aunque hay muchos que no lo entiendan o no lo quieran entender, que la información es de los ciudadanos. Hay muchas gentes en el gobierno, muchas personas que son funcionarios públicos que creen que la información es del gobierno. La información es de los ciudadanos, y si nosotros como servidores públicos no partimos de esa base, de esa premisa, pues estamos de veras fuera del contexto y desde luego desconocemos la evolución jurídica, social y política que el país o que México experimenta. Y desde luego subrayar lo que ustedes saben muy bien como punto de partida, que el ideal básico de la democracia y del Estado de Derecho, pues es que el poder o quienes ejerzan el poder se sujeten a las reglas del juego establecidas, es decir, a la ley. Mientras tengamos concepciones totalmente alejadas de este principio básico o de este ideal fundamental de la democracia y del Estado de Derecho, pues vamos a retrasar más el cambio que debe de propiciar para bien de las instituciones del país ese viraje en la actitud de los servidores públicos que todavía tenemos en muchos campos de la administración pública federal, estatal y municipal que actúan bajo el concepto patrimonialista del poder. Creo que son elementos que se van a ir desterrando poco a poco, no con las prisas como quisiéramos muchos mexicanos, que hemos entendido el clamor que encierra el democrático derecho ciudadano al enfado, que quedó plasmado, quieranlo o no reconocer, en las reformas que se hicieron al artículo 113 de la Constitución, del cual deriva el nuevo andamiaje jurídico, que se llama en su conjunto Sistema Nacional Anticorrupción, con sus vertientes fundamentales, que son precisamente el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y desde luego la Plataforma Digital Nacional. Ahí tenemos nosotros los pilares fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, pero bueno, si nosotros nos encontramos a cada esquina los desalientos al percatarnos de que hay funcionarios que no tienen todavía ni la más mínima idea de qué se trata esto, quiere decir que no estuvieron atentos a los prolegómenos, a esa enérgica introducción social que se dio para que el Legislativo Federal abriese las puertas a las demandas ciudadanas y que esas demandas quedaran plasmadas en el nuevo andamiaje jurídico que ahora, hoy por hoy, regula, aunque muchos no lo quieran entender, sobre todo los que son muy duros de entendederas en este país, de que tenemos un nuevo andamiaje jurídico que regula el comportamiento de los funcionarios públicos y una nueva forma de sancionar procedimientos diferentes con sanciones diversas, partiendo del cambio que experimenta el famoso término de la prescripción, que de 3 años se fue a 7, y desde luego los términos de la inhabilitación para aquellos funcionarios que incurran en faltas mayores, y con un paso muy importante que dio el Sistema Nacional Anticorrupción, empezando por entender, comprender, asimilar y desde luego formalizar el reconocimiento de que la corrupción no solamente está en los gobiernos, sino también en la sociedad, en todos aquellos ciudadanos que pertenecen a la sociedad civil y que tienen tratos con el gobierno en sus diversas órdenes, en el municipal, en el estatal y el federal. ¿Por qué? Porque pues, era un hecho obvio, ¿no? Se ocultaba en los discursos y siempre la lucha contra la corrupción se orientaba a el gobierno. Siempre el gobierno, los únicos corruptos. Desde luego que sí es una verdad muy evidente. Hemos tenido ejemplos para el desaliento, para la vergüenza y para el asombro de aquellos funcionarios públicos que se han enriquecido en 3 años, en 6 o en 10 y que jamás han tenido necesidad de volver a trabajar en su vida, desde luego con todo aquello que hicieron, incumpliendo con la ley,
con la responsabilidad enorme y el privilegio de representar a los ciudadanos en cualquier instancia de gobierno o de mando, desde luego, porque la concepción patrimonialista del poder que se inyectó en muchas generaciones de mexicanos a partir de la distorsión que se le dio al objetivo de la Revolución Mexicana y de los cambios, hicieron un sistema de lealtades que mucho dañaron a la democracia mexicana, que dañaron también al propósito de las buenas y los buenos mexicanos que siempre han soñado, porque siempre los ha habido, con un país mejor, libre de tanto oprobio, de tanto funcionario que tiene todas las intenciones menos de cambiar al país o enderezar el rumbo hacia el camino ese que nos indica ese ideal fundamental y básico que señalé en mi inicio, que es el que todo servidor público se sujete a las reglas del juego establecidos, como ideal básico de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Qué estamos viendo ahora? El nuevo Sistema Nacional de Transparencia pues también atiende al reclamo ciudadano. Alguien me decía hace unos días, Miguel Ángel, tú que tienes alguna experiencia en varios gobiernos, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado la forma de gobernar en este país? Y yo creo que no ha cambiado mucho. Porque la gran mayoría de los funcionarios muchos funcionarios siguen actuando bajo esos conceptos anacrónicos, anquilosados, y no entienden que la administración pública es una ciencia, obviamente, muy dinámica, que debe estar interpretando constantemente la evolución ciudadana para encontrar los instrumentos y que hagan posible un comportamiento adecuado a esa aspiración ciudadana. Que no ha cambiado mucho la forma de ser gobierno ni la actitud de los políticos ni de los gobernantes. Lo que ha cambiado es la sociedad. Y si los gobernantes no entienden que la sociedad es diferente a la que teníamos hace 6 años, pues no conocen la realidad que están pisando. Luego entonces no tienen por qué estar en un cargo público. Porque un cargo público, sea cual fuere, es un cargo o es una responsabilidad de representación de los ciudadanos. Luego, el concepto equivocadísimo que siempre se nos inculcó en el sistema de lealtades que desarrolló el sistema político mexicano por muchos años, los 70 años ininterrumpidos del PRI, los 12 años del PAN, las decepciones en los otros gobiernos locales también de otras corrientes de izquierda, que no cumplían con la agenda prometida en las campañas, que las campañas se convirtieron en este país en un simulacro o en una infame promesa sexenal o cada 3 años de un cambio radical a todo lo que nos perjudica como sociedad, a todo lo que nos hace indignos de tener representantes como tales. Pues estamos viendo nosotros decepción tras decepción, confianza ciudadana por los suelos. Y ese es el reto que tenemos ahora como generación nosotros. No podemos permitir que el Sistema Nacional Anticorrupción sea un proyecto fallido, porque es la única posibilidad que tenemos para salir adelante. Y esta es responsabilidad no solamente del gobierno, sino de la sociedad. Porque en los países donde el cambio, donde tenemos gobiernos más estables y democracias más depuradas, donde tenemos efectivamente democracias, nosotros vemos que esto se da a partir de la actitud ciudadana, no del gobierno, no del gobernante. Es el ciudadano el que está pendiente de la actitud cotidiana de quienes gobiernan. Yo pongo el ejemplo, trabajamos mucho en materia de información, de transparencia, de inculcar valores con niños de primaria, por ejemplo. Nosotros tenemos 24 células de formación de niños, 26 en el estado. En escuelas primarias con niños de 5º año estamos inculcando valores para que estos niños empiecen a saber lo que es tener la importancia que tiene el respetar a los demás y de ser contraloras o contralorcitos, primero en su hogar, luego en la escuela, y califican el comportamiento de sus maestros y de una manera muy transparente y democrática se informan entre sí. Tienen una comunicación asesorados por la Contraloría para que nos califiquen a la escuela y a los maestros y nos hagan recomendaciones. La ONU recomienda que trabajemos con niños de 5º año y lo estamos haciendo. Bueno, no solamente funcionarios te encuentras tú, perdonen la larga introducción y que me salga un poco del tema, pero es una larga y necesaria introducción que yo considero necesaria explicarla para decirles, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué traemos? ¿Por qué estamos acá? La verdad de las cosas es que para el combate a la corrupción se tiene que ser radical en este país, si no, no va a llegar a ninguna parte esto.
Y la confianza que tengo yo en el Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente no tanto en el andamiaje o en la estructura jurídica que nos hemos dado, sino a la participación ciudadana que se logró como un acuerdo parlamentario en este país. El Comité de Participación Ciudadana, integrado por 5 ciudadanos distinguidos, que toda la vida se han distinguido por su activismo y su militancia en las causas de la sociedad civil, que procuran el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción y la impunidad, están en el Comité de Participación Ciudadana. Esa misma estructura nos trajimos al Estado de Sonora como una obligación constitucional, y las 32 entidades del país están implementando su propio sistema estatal anticorrupción, con la gran satisfacción de que Sonora está entre los primeros 3 estados en implementarlo al 100%, y por eso estamos compartiendo nuestras experiencias con varios estados de la República en un programa también auspiciado por la ONU, para que nuestras prácticas y nuestro procedimiento, sin que se salgan de la obligación constitucional, las demás entidades también implementen a la brevedad. Pero imagínense cómo está el país. Hay estados donde todavía no se integra el comité de selección. Si no se integra el comité de selección, imagínense a estas alturas, nosotros ya estamos al 100%, ya designamos al secretario técnico y está trabajando normalmente en las reuniones con todos los organismos que integran y con los ciudadanos que integran el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, unos estados más, otros menos. Los municipios, olvídense que tengan una idea de lo que es el Sistema Nacional o Estatal Anticorrupción. Los contempla la reforma nada más, como que también tendrán que tener un día su propio sistema municipal de anticorrupción, pero no tienen ni siquiera una idea. Si no la tenemos a plenitud, la mayoría de los funcionarios del gobierno del Estado todavía, ni los federales, tampoco. También hay muchos funcionarios que no quieren saber nada de la transparencia. No saben que es un derecho humano, que es una obligación nuestra y que la información es de la ciudadanía, y que por tanto no debemos nosotros de atesorarla, de guardarla como si fuera un patrimonio propio del gobierno personal de funcionarios, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la administración pública municipal donde no hay archivos, por ejemplo. No solamente en gobiernos municipales, en gobiernos de los estados y en gobiernos de la República, donde el ministro llega al despacho y encuentra una caja fuerte creyendo que el archivo está en la caja fuerte, abren la caja fuerte con un especialista y no hay nada más que la fórmula o la clave para abrir la caja fuerte, ¿no? Entonces, la administración pública está así, tenemos que cambiarla. Y desde luego, yo no veía ninguna otra salida, y no creo que tampoco la salida que otros países le han dado al propósito de transparentar el manejo de los recursos públicos, de informar a los ciudadanos con talante democrático y respeto a la norma, porque otros países han optado por otros procedimientos. México le apuesta a lo mejor de su ciudadanía, y creo que es lo que puede salvarnos y distinguirnos en el contexto internacional si hacemos todo lo posible porque el proyecto no sea un fracaso. Y más nos vale, porque si esto va a un fracaso, no sabemos a dónde vamos a dar como país y como sociedad. Miren ustedes, Rumanía apostó por la Unión Europea, le pide, después de ser un país sumamente corrupto, mucho más que México, ahora es uno de los mejores, es mucho mejor que México, obviamente. Ya lo dijo Pérez de Hacha, uno de los componentes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, que estuvo allá y estuvo viendo cómo hay un sistema de responsabilidades sancionatorio, de investigación muy importante, cómo hay un departamento exclusivo para la declaración patrimonial, y hay una investigación constante y permanente a la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos, y hay una instancia sancionadora. Bueno, pero ellos en su desesperación le dijeron a la Unión Europea: oye, ven para acá, nosotros somos incapaces de resolver el problema de la corrupción. Guatemala se fue a la ONU y formaron un comité internacional para combatir la corrupción ahí, con el éxito que están teniendo, expresidentes en la cárcel, secretarios de la defensa y lo que ustedes quieran, ¿no? Volcanes aparte y lo que ustedes quieran también, pero están trabajando bien, pero con un grave problema. Ya empiezan a cuestionar la presencia de extranjeros y de la ONU en un problema que es nacional, pero han dado pasos importantes. Nosotros no acudimos al auspicio internacional, acudimos a la propia vitalidad, al propio discurso de los mexicanos, que hacían uso del sacrosanto, del democrático derecho al enfado, a expresar el enfado, y fueron escuchados y se armó este gran cambio estructural que tenemos que luchar para que
para que sea una realidad y lo cumplamos. Miren, bien, vamos entrando en materia, perdonen el largo discurso. Seguramente no estoy aprovechando el tiempo en debida forma para decirles tantas cosas que les quiero decir, sobre todo en que sepan que en el gobierno del Estado habemos personas que tienen una idea muy seria de cambio, que comparten un proyecto de heredar las mejores prácticas para el gobierno que venga después de la gobernadora, desde luego, y dejar un gobierno más eficiente, menos costoso. Se está haciendo un esfuerzo muy difícil, pero vamos para allá. Tenemos indicadores que nos alientan, que no les dice gran cosa a la sociedad, porque el resentimiento ciudadano, la incredulidad y la desconfianza ciudadana viene de lejos. No podemos caer en el reduccionismo tonto de echarle la culpa a un solo partido, a un solo sexenio. Los problemas de México y de la corrupción que le han acompañado siempre a su administración pública vienen desde antes de la colonia. Cuando los españoles llegaron acá encontraron un régimen de gobierno de los emperadores aztecas también muy inhumano, muy iniquitativo, se distribuía la riqueza conforme al capricho y necesidad del emperador en turno, y bueno, dijeron, pues, ¿qué es esto?, ¿no? Pero venían por nuestras riquezas, se las llevaron, y ahí está la realidad de las cosas, y hablamos español gracias a la corona, y todos dependemos de una monarquía. Todos en el mundo tenemos mucho que ver, algo con una monarquía, y aquí estamos nosotros dependiendo de esto, de los señores españoles, a quienes tenemos mucho que agradecerles también en otros aspectos, desde luego, y avanzar, porque nos están dando lecciones. Miren lo que pasó con Mariano Rajoy, nada tiene que ver con la transparencia, pero los medios tienen la culpa. La semana pasada, Pedro Sánchez hizo una moción de censura al presidente Mariano Rajoy, y en una semana lo quitaron de la jefatura del gobierno en España. Es el sistema parlamentario funcionando. ¿Cuándo llegaremos nosotros a eso acá en nuestro país? Bueno, cuando empecemos a cumplir con este Sistema Nacional Anticorrupción, porque tiene como propósito, pues, democratizar el servicio público. Creo que el producto final del Sistema Nacional Anticorrupción en el mediano plazo será la depuración de ese horizonte de mexicanos que somos adictos a la nómina, que queremos vivir y que creemos que no hay vida más allá del cheque quincenal, desde luego, porque el servicio público es un privilegio reservado a mujeres y hombres que tienen una vocación de servicio auténtica, verdadera, y que tiene que comprobarse mediante el desarrollo y la implementación del sistema del servicio profesional de carrera en este país. Miren ustedes. Bien, vamos a entrar en materia en cuestión de transparencia. Transparencia, pues, ¿qué es? Bueno, estamos transparentando el gasto, cómo se invierten los recursos públicos en el Estado de Sonora, cumpliendo con la Federación, cumpliendo con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de la Función Pública, con el ISAF, con la Auditoría Externa. Estamos haciendo tantas cosas para ello. Tenemos muchos elementos para decir vamos por el buen camino. Pero también sería ofensivo para ustedes que yo pretendiese decirles que todo está resuelto y que todo, porque nada se arregla por decreto, ni por los buenos deseos, ni por un discurso. Se arregla solamente con una actitud, una conducta ejemplarizante, aplicando sanciones, porque si no las aplicamos nadie nos va a creer que vamos en serio por el cambio que nos proponemos. ¿Qué tenemos? Cuentas públicas las más limpias de la historia, auditables, no solamente por el auditor y por el Instituto Superior. Tenemos las mejores cuentas públicas en la Auditoría Superior de la Federación. Nos señalan, perdón el largo discurso, un ejemplo nada más, un solo ejemplo. La cuenta pública del 2016, la Auditoría Superior de la Federación nos señala con 490 millones monto observado. No quiere decir que se hayan robado los 490 millones de pesos. Lo que quiere decir que esa cantidad de todo el presupuesto que se ejerció o la muestra que se auditó, pues hay 490 millones de pesos que tienen que aclararse bien a bien cómo se hizo la inversión. Si a mí me dieron 20 millones para hacer una escuela y la escuela está construida y está funcionando, llega el auditor y dice, bueno, esta es la escuela, están los maestros, están los niños, están los mesabancos, todo está correcto. Enséñame el expediente. Si en el expediente falta un proyecto, el proyecto técnico, ejecutivo, o falta alguna póliza, alguna cosa de orden administrativo, a mí la auditoría no me dice
Oye, te voy a hacer una observación porque te falta una póliza. A mí la auditoría me fija como monto auditado 20 millones de pesos, aunque los 20 millones de pesos estén bien aplicados. ¿Ok? Esto genera también, nos ayuda a seguir fortaleciendo esa percepción ciudadana también tan negativa, aún a pesar de los buenos comportamientos del gobierno. Y el gobierno no puede convencer al ciudadano que está actuando bien. Esos números no le dicen nada. Y si yo le digo, oye, 490 millones de pesos observados en la cuenta pública 2016, en un mundo de 98.800 millones de pesos observados a nivel nacional, pues somos de los mejores en el país en el manejo del recurso federal. Es más, el sexto mejor del país en el manejo del recurso federal. Pero eso tampoco le dice nada a la gente que está afuera en la calle ahorita. La gente que está afuera en la calle quiere ver en la cárcel a los corruptos y quiere ver comportamientos ejemplarizantes y quiere ver que la evolución patrimonial del funcionario público no tenga inconsistencias y que sea en base a su ingreso. Algún día vamos a llegar a eso y ese es el producto más dilatado que busca el Sistema Nacional Anticorrupción, desde luego, y no hay que perder la fe ni las esperanzas, y en nosotros está que este país cambie y que asumamos en serio la responsabilidad que ahora tenemos y que entendamos pues que el paso por las instituciones de quienes queremos o soñamos o queremos heredar un mundo mejor, desde luego nuestro tiene que convertirse en una oportunidad para una aportación a ese cambio. Disculpen. Como titular que soy de la Secretaría, vamos a entrar en materia para estar muy pendientes en las exposiciones acá. Quiero decirles a ustedes que hemos titulado esta exposición la Secretaría de la Contraloría General como impulsora de la transparencia, ya que precisamente en el tema de la transparencia, como en muchos otros, que tiene bajo sus facultades y atribuciones nuestra Secretaría, la que hoy represento, hemos trabajado constantemente y iniciaremos pues con la exposición. ¿Quiénes somos? Somos una dependencia de la Administración Pública Directa que conforma el gabinete de la gobernadora del Estado y que entre sus muchas atribuciones la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 26, inciso E, le otorga la facultad y obligación de formular las políticas y estrategias para la implementación de la agenda del buen gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo, con base en los principios de ética, legalidad, honestidad, responsabilidad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y vocación de servicio como rectores del desempeño en el servicio público. Especialmente en materia de transparencia y combate a la corrupción, nos corresponde ejecutar estrategias y líneas de acción tendientes a promover el aprovechamiento, explotación y desarrollo de tecnologías y herramientas informáticas que permitan la difusión, la información pública gubernamental y formular, difundir e impulsar una cultura de transparencia, integridad y legalidad mediante la vinculación y comunicación entre la ciudadanía y el gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer los principios y valores fundamentales para formar servidores públicos y ciudadanos que respeten las leyes y rechacen actos de corrupción. Es una tarea dificilísima. Dificilísima por lo que les decía, por ese concepto patrimonialista que existe del poder. Sin embargo, estamos haciéndolo y vamos bien por lo que sigue. Atendiendo a la normatividad en materia de transparencia desde 2007, la Secretaría de la Contraloría General cuenta con una unidad de transparencia, 2007. Anteriormente se llamaba Unidad de Enlace de Acceso a la Información. Dicha unidad de enlace formaba parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad, la que dentro de nuestra estructura organizacional se encuentra la Dirección de Acceso a la Información. Posteriormente y a partir de la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitimos un acuerdo por el cual la Dirección de Acceso a la Información fuese reconocida como unidad de transparencia adscrita directamente al despacho del secretario de la Contraloría General del Estado. Ya hicimos algo. La Dirección de Acceso a la Información lleva a cabo diversas funciones en materia de transparencia que van desde la asesoría a los servidores públicos de las más de 80 dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado, como la evaluación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben ser puestas a disposición de la ciudadanía,
A través de dicha dirección atendemos solicitudes de información pública y solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición, ARCO. Por acceso entendemos el derecho que tiene el ciudadano o usuario para conocer cuáles son los datos personales que obran en los archivos de las instituciones. Por rectificación entendemos el derecho del usuario a rectificar o corregir sus datos personales. Por ejemplo, si la Secretaría de la Contraloría cuenta con mis datos personales en la declaración patrimonial, me acerco a ella para rectificar mis datos a través del derecho de rectificación. Por cancelación, entiéndase, el derecho que tiene el ciudadano a cancelar sus datos personales del mismo que se encuentren en base de datos de cualquier dependencia gubernamental. Por ejemplo, si en mi etapa de estudiante solicité un crédito educativo, proporcioné mis datos personales, cumplidas mis obligaciones relacionadas con el crédito, puedo solicitar a esa institución la cancelación de mis datos personales existentes en la carpeta correspondiente. Por oposición, entendemos el derecho que tiene el ciudadano o usuario a oponerse a que sus datos sean trasladados o transferidos de una institución a otra. ARCO. Igualmente, en la Contraloría brindamos asesoría y capacitación en los temas de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, rendición de cuentas y protección de datos personales. Atendemos y administramos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico el sistema Infomex Sonora, mediante el cual la ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información. Ustedes saben, Infomex es un sistema electrónico para tramitar solicitudes de información pública. Con este sistema, los ciudadanos desde cualquier parte del país o del mundo, si se quiere, pueden solicitar la información de su interés sin necesidad de acudir o de tramitar directamente en una u otra dependencia en la que tenga interés y donde estén según los datos que procura. De manera puntual, realizamos evaluaciones trimestrales a los portales de transparencia de todos los sujetos obligados. Cada sujeto obligado tiene un portal. Del Poder Ejecutivo, para ser exactos, 82 sujetos obligados actualmente, dependencias, entidades, fondos y fideicomisos. ¿Qué tanto hemos avanzado en este renglón en Sonora? A lo largo de este tiempo hemos orientado nuestro esfuerzo a fortalecer la cultura de la legalidad, que no es fácil en el tema de la transparencia, y el derecho de acceso a la información. Asimismo, promovemos constantemente al interior del servicio público la consolidación de la cultura de la transparencia, inculcando y redescubriendo los valores y las buenas prácticas que conciernen a el tema. Asimismo, en cuanto a la atención en tiempo y forma a aquellos ciudadanos que solicitan información, mediante una respuesta de calidad, en la Secretaría de la Contraloría General, fíjense en este dato, no se ha interpuesto ni un solo recurso de revisión en los últimos 3 años. ¿Por qué? Es decir, del año 2015 a la fecha, prevalece esta favorable circunstancia, constituyendo un indicador de satisfacción en los ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información pública en nuestra dependencia. Estoy hablando de la Secretaría de la Contraloría. Ahí no tenemos ningún recurso de ciudadano inconforme o insatisfecho con la información que les hemos dado. Hemos logrado ajustar la implementación de todo lo nuevo que establece la Ley General de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la que me refería de inicio, y las obligaciones a difundir a través de la implementación de formatos para la captura de información, uso de los mismos y carga masiva en la plataforma tecnológica. Lo que no ha sido fácil, desde luego, teniendo en cuenta los errores que, como todo sistema tecnológico, se presentan en ellos. Todo lo anterior se llevó a cabo mediante las tareas de capacitación que se llevaron a cabo puntualmente y con todo rigor y profesionalismo para los servidores públicos que se desempeñan actualmente como usuarios de dicha plataforma. Yo lo digo puntualmente porque yo estuve en todas, motivando a los compañeros, explicándoles las razones de la necesidad de estar actualizados en esta información y la importancia que tiene de que el portal siempre esté actualizado y con la información
que toda la información de la dependencia está ahí, para que lo único que tenga que responder el funcionario, el sujeto obligado, es lo que no está en el portal. Todo tiene que estar ahí en el portal. Si ustedes se imaginan las preguntas que hacen y el procedimiento y, bueno, cómo ejerce el derecho a la información el ciudadano, a partir de que es reconocido como un derecho humano. Así, alrededor de 500 servidores públicos que asistieron a las sesiones en las aulas de la Universidad Estatal de Sonora adquirieron los conocimientos y herramientas necesarias para cumplir con la publicación de información en la plataforma nacional. Igualmente, se ha logrado un significativo incremento en el porcentaje del cumplimiento trimestral de las obligaciones de transparencia gracias a las revisiones a los portales de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo. Otro logro importante que merece la pena compartir con ustedes es el encontrarnos a la fecha como Poder Ejecutivo en el primer lugar de cumplimiento con la carga de información de la plataforma nacional instruida por el Sistema Nacional de Transparencia en mayo de 2017. Según los datos, revisión, seguimiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el ISTAI. Además, en la Secretaría de la Contraloría contamos con directorios en permanente proceso de actualización, tanto de servidores públicos como de unidades de transparencia del Poder Ejecutivo, portales de transparencia, inclusión de los índices diversos sobre el tema de transparencia que promueve el Instituto de Transparencia del Estado, así como la homologación de criterios y con ellos mismos, de criterios con el fin de encontrarnos en sintonía con respecto de juicios y razonamientos referentes al tema. ¿Cómo hemos logrado esto? Como sabemos, en la administración pública todo pasa por los presupuestos. Y por ello, a pesar de lo difícil y la carencia de recursos, a base de mucho empeño y dedicación, hemos incrementado en nuestro personal la capacitación para así replicarla hacia afuera. En cuanto a la atención personalizada, en nuestras oficinas, que también son las oficinas de todas y de todos ustedes, al acudir a la unidad de transparencia encontrarán pues a una servidora pública, un servidor público que con respeto y profesionalismo escuchará sus dudas, inquietudes y les asesorará y orientará respecto de lo que se requiera, de la información que requieran, ya sea en temas de solicitudes de información, desde cómo presentarlas hasta cómo otorgar sus respuestas conforme a la ley, cómo presentar un recurso de revisión y en su caso, cómo responder al mismo, cómo atender aquellos casos en los que es necesario proteger la información clasificada como reservada y cómo acceder a sus datos personales y también cómo cuidar de los mismos y por supuesto cómo buscar información de sus intereses en los diversos portales de transparencia, en los diversos portales de transparencia y plataforma nacional, entre otras iniciativas relacionadas con el tema. Asimismo, en materia de capacitación, la Secretaría de la Contraloría, a través de la Dirección de Acceso a Información, brinda capacitación a las dependencias y entidades. Y esto es cierto, como todo lo que he dicho es cierto y está respaldado en los hechos, no es discurso, o sí es un discurso que estoy diciendo, pero basado en la realidad muy objetiva que vivimos allá. Brinda capacitación a las dependencias y entidades que lo solicitan en temas de transparencia, acceso a información, gobierno abierto, rendición de cuentas, protección de datos personales, reformas anticorrupción, etcétera, protección de datos personales, ética, integridad y otros valores que deben estar siempre presentes en la función pública. Lo anterior en seguimiento al imperativo de fomentar la cultura de la transparencia y la honradez y en las y los servidores públicos. La calendarización de dichos cursos se establece de manera mensual en el Centro de Capacitación de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda. Los procedimientos de evaluación a los portales de transparencia se llevan a cabo de manera trimestral con el apoyo de los órganos internos de control en las dependencias y entidades. El objeto de dicha evaluación es informar a la propia institución sobre los porcentajes de cumplimiento en la actualización de sus obligaciones de transparencia mediante una cédula de evaluación en la que se califica la congruencia, existencia y actualización de la información publicada por los diversos sujetos obligados y la calificación correspondiente. En los últimos 3 años, dicha cédula de evaluación ha sido adaptada conforme a las reformas en materia de transparencia. Asimismo, en caso
de incumplimientos, se sigue el debido procedimiento mediante una reevaluación, y lo que pues se busca con esto es que la información se encuentre disponible y actualizada siempre para la ciudadanía. Entrando un poco en la metodología que utiliza las evaluaciones trimestrales a los portales de transparencia, les comparto en la presentación el diagrama de flujo de la operación. Como vemos, se inicia con la calendarización anual por trimestre, fechas y cortes de información a revisar. Se lleva a cabo el periodo de evaluación durante 3 semanas, en las que se verifica con el apoyo de los órganos internos de control todas y cada uno de los portales de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo. Asimismo, una vez concluida la evaluación, se notifican los resultados de la misma a los titulares de las dependencias y entidades. Y finalmente, se da seguimiento oportuno a aquellos casos con niveles bajos de cumplimiento o falta de actualización y concluimos el ciclo de evaluación trimestral de esta manera. Así pues, tienen ustedes a la vista los datos sobre las solicitudes recibidas en la Secretaría de la Contraloría durante el primer trimestre del año. Un total de 80 solicitudes de información, todas atendidas en tiempo y forma. Una solicitud en materia de protección de datos personales. Estoy hablándoles de la Secretaría de la Contraloría. 0 recursos de revisión, como dije anteriormente. Los temas más frecuentes de intereses de la ciudadanía son recursos humanos, funciones y documentos de empleados, acceso a la información, cantidades y procedimientos de atención al derecho de acceso a la información pública, contabilidad y ejercicio financiero, presupuestos, registros financieros, contratos, contraloría, auditorías internas y externas y, desde luego, resultados de las auditorías que nos practican todos los entes fiscalizadores de este país y, más cercano, el Instituto Sonorense de Administración de Auditoría y Fiscalización. Hemos hablado mucho de los órganos internos de control. ¿Qué son estos? Son organismos que en cada entidad representan a la Secretaría de la Contraloría. Es un órgano interno de control con todas las facultades para revisar el comportamiento de la institución y la consecución de los objetivos que le animan por su presencia en el organigrama y conseguir los objetivos. ¿Qué teníamos al inicio de este gobierno? Pues teníamos nada más algunos cuantos órganos internos de control, como sucede en todo el país. La gobernadora, al informarle de esta situación, dijo: yo quiero órganos internos de control en todas las secretarías. Ninguna secretaría tenía órgano de control. Ninguna. Solamente los teníamos en las entidades, en los organismos. Pues ella inmediatamente acordó esto, presupuestos aparte, carencias de este tipo también, que se haga. Bueno, vamos empezando. Por lo pronto, aunque los pague la entidad, pero que dependan de ti administrativa y funcionalmente como secretario de la Contraloría, pues ya, ahora ya no dependen solamente funcionalmente del secretario de la Contraloría, sino que ya les paga la Secretaría de la Contraloría su sueldo para que no dependan de la entidad donde trabajan. Y somos los órganos de control, como es el secretario de la Contraloría, la piedra en el zapato en todos los funcionarios, porque todavía hay muchos funcionarios que sienten que la Contraloría sirve, que no ayuda, que estorba, porque le estamos exigiendo el cumplimiento del modelo de control interno aprobado para evitar tener las observaciones de los órganos fiscalizadores que qué bueno que existen, obviamente, y que cada día son más rigurosos. El Instituto Superior de Fiscalización del Estado, de 600 y feria de auditorías que programó el año pasado, hoy tenemos 1.800 programadas para este año. Así es, señor auditor, ¿verdad? 1.800 auditorías, a diferencia de 600, más o menos 600, 800, ¿cuántas eran? 600. ¿Cuántas? 237, fíjense. Y ahora tenemos 1.800. Igual la federación. La gobernadora fue un día con Juan Manuel Portal y le dice: oye, yo quiero que ponga la Auditoría Superior una oficina en Sonora. No puedo, le dijo, pues tendría que tener 32 oficinas en las entidades del país. Bueno, entonces quiero que me dupliques el número de auditorías. Pues para ella muy bien. Para los funcionarios que no están muy impuestos al control interno, o que no llevan al día las cosas, aunque no hayan hecho cosas indebidas, pero que son un desorden administrativamente, pues se encuentran con problemas muy graves.
Ahora, obviamente, tenemos un nuevo auditor superior de la Federación que ha establecido, para respiro de muchos, que hay una gran diferencia entre la determinación de una observación y la determinación de un hallazgo, de una irregularidad de tipo administrativo, que se puede solventar mediante la entrega de un documento para evitar esos montos tan impresionantes que se dan a la opinión pública, ¿no? Les repito, 490 millones de pesos que ya entregamos en tiempo y forma dentro de los 30 días que otorga la ley, 10 para notificarnos después de que se presenta la cuenta pública y 30 nosotros para solventar después, que ya entregamos toda la documentación referente, falta que la califiquen en su momento, pero tenemos buenas cuentas públicas, tenemos declaración patrimonial que tiene mucho que ver con la transparencia también, porque de los cerca de 11.957 sujetos obligados del gobierno del Estado, es decir, funcionarios públicos, funcionarios y funcionarios de nivel 9 hacia arriba, son sujetos obligados a presentar la declaración patrimonial, que tiene mucho que ver con la transparencia, porque esa información la tiene la Contraloría General del Estado. ¿Y qué significa esto? Pues al señor de la calle no le dice nada. Es más, hay gentes que saben mucho de lo que es la declaración patrimonial, pero que son muy críticos también frente al gobierno, con justa razón, con todo su derecho, y dicen, no me sirve de nada la declaración patrimonial porque es un instrumento muerto ahí. No, sí sirve. Lo primero que me pide a mí la Procuraduría General de la República es la declaración patrimonial del sujeto obligado que está procesado, por una u otra razón, para ver si hay una inconsistencia en su comportamiento personal en la calle y con lo que él declaró que tenía al entrar o al salir del gobierno. Claro que sirve. Y si nosotros estamos evaluando constantemente el comportamiento y las inconsistencias que pueda presentar un funcionario público en su vida normal que lleva en sociedad o como quiera, pero que no responda a su forma de vida, a su ingreso, pues inmediatamente es un foco rojo que nosotros atendemos con toda eficacia para corregirlo en caso de que se presente. Concluyo. Tenemos mucho por hacer. Esto es apenas el inicio y lo entendemos como punto de partida, no como un puerto de arribo, porque falta mucho por hacer. Sobre todo en la creación o la generación de capacidades y de convicciones, o en la depuración del horizonte de servidoras y servidores públicos que carecen de la vocación política y social suficiente para estar en un cargo público. Es que la función pública debe estar reservada a personas que quieran y entiendan que la riqueza fundamental de un servidor público es la satisfacción del deber cumplido, aunque vuela una frase muy trillada, pero tenemos que recuperar esos conceptos originales para entender o para reenrutarnos en el camino correcto que debe de seguir todo servidor público en este país. Yo sí creo en la posibilidad del cambio, y me voy más y me adhiero y me decanto a favor de la estrategia que los mexicanos están siguiendo ahorita, que es el apostarle a lo mejor de su ciudadanía. No a la que está en el gobierno y no a la que está en la iniciativa privada, en ese segmento que también se ha favorecido de manera indebida y fuera de la ley para enriquecerse en gran forma a partir de la complicidad con funcionarios públicos que han desarrollado una trama y una red de corrupción tremenda en este país. Somos el país más corrupto de América Latina, no lo digo yo, lo dicen todos los medios de comunicación, todos los analistas, y somos de los peores del mundo y lo que ustedes quieran, pero tenemos muchas y muchos buenos mexicanos en la academia, en la calle, en la empresa, en el gobierno también, obviamente, en los partidos políticos. No todos los militantes de todos los partidos son tan malos como quieren vernos quienes no militan en ningún partido, quienes con todo derecho militan en la anarquía, o no son anárquicos pero son anarcas, o son anarcos. Simple y sencillamente hay una diferencia entre un término y otro, tengo entendido yo, pero a mí sí me gusta la diferencia, ¿no? Y me decanto más por ser anarca que anárquico, o anarco que anárquico, pero bueno, ese ya será motivo de un seminario que nos dé acá el doctor Peña, ¿verdad? Entonces, amigas y amigos, estamos haciendo el mejor esfuerzo en materia de transparencia. Estos son instrumentos, son términos muy técnicos, de los cuales ustedes pueden accesar a ellos, obviamente. Tenemos, miren, 2 premios nacionales que no los otorga la Secretaría de la Función Pública, que no los otorga Los Pinos, no los otorga la Secretaría de Gobernación. El primer premio nacional de transparencia que logró el actual gobierno del estado de Sonora lo otorga el Banco Mundial y el INAI, con el portal tuobra.gov.mx, que con todas las imperfecciones que puedan ustedes encontrar, es un portal que nos da información que
por siglos estaba reservada exclusivamente a los funcionarios y a los que salían beneficiados de una manera, aunque fuese decentemente con la obra pública que ejecutaban los gobiernos de los estados y del país. Es un adelanto que ahí está, que tiene muchos datos importantes, que podemos accesar a ellos quien sea, desde cualquier parte del mundo. El portal para la evaluación de los maestros, obviamente que es un diseño de la Universidad de Sonora, obviamente con la Secretaría de Educación y Cultura, también nos dio otro premio, primer premio nacional. Compranet Sonora es otro portal importantísimo que se diseñó en el gobierno del Estado y que da un servicio formidable. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene dos fuentes, lo federal y los ingresos propios del Estado. Entonces había 2,000 y tantos millones de pesos que siempre se ejercían a discreción o conforme a las necesidades del gobernador en turno, pero no se le informaba. Eran ingresos propios y como no te audita la federación, pues tú ejércelos como quieras, ¿no? Bueno, dijo la gobernadora, yo quiero que se implemente un portal, Compranet Sonora, que le diga a los sonorenses cómo se está gastando el recurso propio también. Y seguramente ese portal tendrá un reconocimiento nacional también en su momento. Nos lo están pidiendo otras entidades, como nos piden tuobra.gov.mx, para implementarlo en diversas entidades del país. Podemos hablar de esto y de tantas otras cosas. Yo siempre parto de la idea de que lo más importante siempre está en la reflexión, en la crítica que hacen quienes escuchan una exposición tan desilvanada como la mía, pero yo siento que lo importante es la actitud, es la determinación que tengamos para cambiar, erradicar lo que nos agrede, nos ofende, nos indigna como mexicanos. Y desde luego, este es un lugar muy importante, muy respetable como para venir a decir un discurso con tintes demagógicos, sería suicida, pero no me atrevería por respeto a ustedes y a la institución que he visto crecer desde su fundación, el gobierno de Samuel Ocaña, obviamente, y a la que tanto respeto y quiero por lo que produce para bien de México el Colegio de Sonora. Nosotros, los que sí creemos en la posibilidad de un cambio y lo que estamos tomando en serio y los que no queremos que fracase el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que ver, así como nos dicen, no pierdas el tiempo, me dicen a mí con niños de 5º año, no vayas a las escuelas a dar pláticas, Miguel, no vas a ganar nada. Yo le doy plática a jóvenes universitarios y después de plantearles en otro tema la situación nacional, el por qué somos así los mexicanos, les doy ejemplos y les hablo de Samuel Ramos, les hablo de Octavio Paz, les hablo de Emilio Uranga, les hablo de Roger Bartra, de esos estudiosos que están preocupados del por qué somos como somos los mexicanos, de los accidentes históricos que nos fueron dando este perfil. Pues digo yo, les digo, y los malos ejemplos que la clase política nos ha dado a los mexicanos, muchos de la clase política, porque hay ejemplos de veras para reconocerse y que debemos de salvar en nuestro análisis, desde luego, y que deben de ser pauta o ejemplo de comportamiento para muchas gentes que están representando a la sociedad en los diversos cargos. ¿Quién se quiere dedicar a la política después de lo que han oído? Y 4 o 5 levantan la mano, Y yo les pregunto las razones y me dicen, es que quiero ser rico y famoso. O es que quiero hacerme rico en el corto tiempo. Oye, pero es que la política no es para eso, joven, estás equivocado. Yo vengo a decirte que la política no es para eso y que el cambio de nuestro país está fundamentalmente en su juventud, y si los jóvenes no entienden los errores que hemos cometido nosotros hasta ahora y no enmiendan la plana, nuestro país no va para bien por un rumbo adecuado y puede haber problemas muy serios. No, estás equivocado. Pero, perdón, maestro, ese es el ejemplo que ustedes me han puesto, me dicen. Y tienen razón los jóvenes. Luego entonces, quienes combatimos la corrupción y que queremos realmente un cambio, tenemos que ser como aquel poeta alemán Hölderlin que decía, los poetas, tenemos que ir como el poeta que dibuja Hölderlin, ¿no? Los poetas decía, vamos a cráneo abierto bajo la tempestad. Y entonces quienes combatimos la corrupción tenemos que ir también a cráneo abierto, con el rostro enfrente y determinados a entender a una sociedad que no está conforme con su gobierno y que tiene muchas razones para estar molesta con su gobierno, desde luego, y que ejerce con mucha vehemencia, con mucha energía, el derecho democrático al enfado por diversos medios. Desde luego, apelamos a que siempre esa aportación del segmento social
bien intencionado, sea orientador, que no sea nada más esa destilación de aquellos ciudadanos que no han superado pues la amargura de no haber estado en un cargo público nunca, porque hay muchos mexicanos que critican la corrupción por mera envidia, al corrupto por envidia, y que están esperando la oportunidad. Yo me encontré hace unos años a un funcionario público. De repente, funcionario público, ¿qué pasó, Manuel?, le digo. ¿Dónde estás? Trabajo en el gobierno del Estado ahora. Ah, caray, pero tú siempre criticaste el gobierno. Tú dijiste que los partidos eran lo más corrupto y los gobernantes también, y que era una vergüenza y que te avergonzabas de mí también y que todo acá. No, carnal, me dijo, ya tengo 1 año y medio trabajando ahí. Ya no pienso ganarme la vida decentemente de aquí para adelante, hermano. Hombre, y si la gente entra con ese concepto, con esa idea del gobierno, y si no empezamos a cambiar las cosas, pues van a llegar las nuevas generaciones con la misma idea, con ese mismo concepto patrimonialista del poder, y a dónde va a dar este país, ¿no? Yo les agradezco mucho y les pido su comprensión y que perdonen mis errores, que descarten todas aquellas palabras inadecuadas, que se queden con algunas si es que la tuve en esta exposición tan temeraria de mi parte, porque no soy capaz de estar ante tan digno auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Abrimos entonces ahora a un espacio de preguntas y respuestas. Si le parece al auditorio, la idea sería juntar 2, 3, 4 preguntas para poder después dar un espacio para que se puedan responder. Les pediría pudieran levantar la mano, que se identifiquen. Les pido en esta ocasión, como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, que sean preguntas, digamos, puntuales para poder aprovechar la oportunidad del diálogo con el invitado del día de hoy. Entonces se abre el espacio. Alguien que quiera preguntar. Acá adelante tenemos una pregunta, en la segunda fila hay otra y como en la quinta fila hay otra por ahí. Les pido que se presenten para que nos podamos conocer, aunque bueno, ya nos conocemos de varias de estas jornadas, y que seamos puntuales, por favor. Sí, claro. Pues Olga Armida Grijalva, académica. Mi presentación. Licenciado, sin dejar de reconocer que ha habido logros y definitivamente desde la sociedad civil, de un sector de la sociedad civil, sí, claro, porque hay que reconocer que la corrupción emerge precisamente de las... ha habido logros. Sin embargo, no es una pregunta, es una observación. Para mí, se privilegia lo cuantitativo sobre lo cualitativo, se privilegia la forma sobre el fondo. Y de eso, pues mire, ¿para qué le menciono ejemplos? Si yo creo que usted lo sabe perfectamente bien, que la simulación sobre la forma, aunque el fondo vaya viciado, la simulación sobre las cantidades, aunque carente de calidad. Era nada más una observación. ¿Y qué me puede decir al respecto? Que tiene mucha razón. Sin embargo, todo lo que estamos haciendo en este gobierno está a su disposición. Nosotros no tenemos ningún empacho y sabemos muy bien, porque conocemos el nuevo andamiaje jurídico realmente. Y porque de veras, hay gente que se porta bien por convicción, gente que se porta bien porque es honrado, y hay gente que se porta bien por temor a la norma, a la sanción. Nosotros queremos evitar al máximo esos funcionarios que se portan bien por temor a la sanción, y queremos funcionarios que se porten bien por convicciones. Este comentario está en todas partes. Estás, Olga Armida, interpretando a la sociedad. Estás dándole voz a la percepción ciudadana que no está en este escenario, en este momento. Es cierto. La gente no confía en nosotros. Yo no dije nunca que... Por eso dije que la percepción ciudadana no se cambia por decreto, ni con un discurso. Es un largo proceso. Colón le pidió el 10% a los reyes de España para venirse a descubrir territorios. Ahí se inventó el diezmo. Nada más que otros gobiernos lo subieron al 20 o al 30. ¿Cómo va a creer la sociedad en nosotros? Esos indicadores de los que yo hablé, de la mejor cuenta pública, porque eso está a la disposición. Aquí está el auditor mayor. Yo no me atrevería a decir esto delante del auditor. Ahora, yo soy la piedra en el zapato para los funcionarios públicos. Yo soy el enfado permanente para ellos.
Porque ahora si no se portan ellos bien, y si yo no los sanciono, me sancionan a mí. La omisión es una falta grave ahora, con el nuevo sistema nacional. Y el gran problema es que muchos funcionarios de los 3 órdenes no han entendido el sistema nacional. La simulación, obviamente, eso se tiene que acabar. Nosotros no sabemos quién viene después al gobierno. Y no sabemos con qué intenciones. Y alguien por ahí dice, no te preocupes, va a ser del mismo partido. ¿Y quién? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Y cómo? ¿Por qué? No es cierto. Cada día la sociedad tiene más acceso a la información. Ahora, es muy evidente, el primer auditor que tenemos, pues es nuestro vecino de enfrente. El primer contralor es nuestra comadre, que va a casa a vernos cada 3 días a ver qué mueble nuevo está en la sala, ¿no? Entonces, es muy complicado. Pero no, aquí, de veras, se hace un gran esfuerzo, se está haciendo un gran esfuerzo por construir, por subir las paredes de una nueva administración a partir de muchos escombros. Y reitero, no soy reduccionista en el sentido de que los males de este Estado y de este país se construyeron en 6 años. Viene de lejos. La corrupción, la ineficiencia, el cinismo, la construcción de esta red de corrupción que tanto nos agobia y que no es invencible, pero que tiene una fuerza formidable. Tienes razón. Es muy difícil acabar con una percepción ciudadana que hemos construido a partir de miles y miles y miles de actos claudicantes y de fraude permanente a los anhelos de una sociedad que quiere estar bien representada. Nos falta mucho. Y sabemos que batallamos con la credibilidad ciudadana. Es uno de los grandes retos. Es uno de los grandes retos. Pero estamos seguros de que el nuevo andamiaje jurídico y las buenas conductas dejarán una escuela de comportamiento para los que vengan después. Y pobre de aquel que no lo entienda, se va a ir a la cárcel. Se va a ir a la cárcel. Yo sí creo en eso, ¿eh? Por lo pronto me porto bien para evitar cualquier complicación de ese tipo. Ahora, yo se lo digo en serio y en broma a mis compañeros de trabajo. Y digo, yo por ratero no me voy a ir a la cárcel, pero por torpe sí puedo acompañarlos a ustedes. Pongan cuidado. Y les advierto y les digo, no firmen el papel a su jefe, a su superior, aunque les amenace de correrlos del trabajo si acaso no firman para hacer algo que consideran que está indebido. Y nosotros estamos procesando a mucha gente que intervino firmando un papel para que siguiera el trámite, únicamente para que gente que cuidaba el trabajo, de 23 años, de 24 años, de 25 años, y yo los investigué y viven en la pobreza más evidente, en la honrosa medianía en algunos casos, pero en pobreza la mayoría, que sé que no se quedaron con un 5, pero que están procesados por firmar un papel. Entonces, ahí está el problema. ¿No convence a la sociedad mi discurso? Sí, estoy seguro, mucho menos a ustedes. Pero sí estoy seguro de que lo que estoy haciendo es lo que debo de hacer para abrir brecha en el cambio que se merecen las nuevas generaciones, donde se incluyen mis hijos y los tuyos en realidad. Muchas gracias. Gracias. Mencionaba ahorita algunos premios que ha recibido el Estado, ¿no? De alguna institución. Bueno, nada más para presentarse y la perdón. Aarón Tapia, de Medios de Comunicación. Mencionaba estos premios otorgados por algunas instituciones. Sin embargo, para el país, como usted lo menciona, más corrupto de Latinoamérica y uno de los más corruptos del mundo, hay otro premio que le otorgan los ciudadanos a Sonora y es negativo, que es la percepción de corrupción, que es el estado número 1 en percepción de corrupción. Bueno, eso por una parte. Por otro, todos estos complejos sistemas, bueno, se han inventado Secretaría de la Contraloría, Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior, y luego vienen estos complejos sistemas anticorrupción, tanto nacional como estatales. Y la cosa parece, bueno, es algo muy costoso, ¿no?, para el ciudadano, y la cosa parece que no queda igual, sino que va para peor, ¿no? Tenemos una estafa maestra, una investigación periodística que acaba con un premio al periodismo, pero cero corrupto en la cárcel. No hay funcionario en la cárcel. Mencionaba ahorita lo del auditor. No hay observaciones para el Estado por parte de... Bueno, y luego la Auditoría Superior de la Federación,
hay observaciones, lo que mencionó, de 490 millones de pesos. Entonces dice el ciudadano, es ahí donde entra el sospechosismo el ciudadano, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué opina? O bueno, ¿cómo fue conformado el Comité de Participación Ciudadana con una bola de conflictos desde la Comisión de Selección hasta acabar con los... Es más, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Haas, prácticamente es un proveedor del gobierno del Estado. Él preside el ISAP y el ISAP está en los padrones de ¿cómo se llama? De proveedores, y ha recibido dinero público por la SEP. Entonces nos están diciendo, bueno, van los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ¿Cómo es el ataque entonces de la corrupción? ¿Cómo pensar como ciudadano uno que no es una simulación? Bueno, yo te puedo hablar en primera persona. Yo sí creo en mí. Y creo en lo que estoy haciendo. Y yo sí estoy dispuesto a que me corran en la tarde del trabajo, por lo que estoy diciendo aquí ahorita, o por no aceptar un acto indebido. Yo sí creo en la auditoría, porque yo soy el que correteo a los funcionarios para que se porten bien, para que hagan bien las cosas. Y no parto de la base de que sean rateros, parto de la base de que tienen que hacer bien las cosas y punto. De que tienen que vivir de su sueldo y punto. ¿Cómo se constituyó el Comité Ciudadano? No lo sé. Yo no estoy ahí. Lo que sí me consta, no, sí, como ciudadano, como lo viste tú, varón. Hasta ahí. Lo que sí me consta es que se están haciendo su mejor esfuerzo porque avance el sistema estatal anticorrupción, porque formo parte del comité coordinador. A ver, nada más, pero ya hiciste tu pregunta. Lo que pasa es que si no se va a convertir en diálogo, y yo creo que no se vale, ¿no? Perdón, otra vez. Se está convirtiendo en diálogo, varón. Cuando el mismo SAT emite un documento periódicamente de las empresas fantasmas. Entonces... No, bueno, hay mucha desinformación, mucha información encontrada ahí. El SAT es donde están precisamente actualizadas las empresas. Vamos a actualizadas todas las empresas que intervinieron en esa operación. Pero vamos a caer en un largo debate aquí sobre el tema. Ahí estaban reconocidas todas. Tú tienes una información, Aaron, yo tengo otra, todos tenemos, porque hay un manejo, una manipulación de la información acá. Reconocí que somos un país muy corrupto y que somos de los peores en la calificación y que es una vergüenza lo que estamos pasando y que algo hay que hacer para sacarlo adelante. Me consta que el Comité de Participación Ciudadana está haciendo su mejor esfuerzo y que está cumpliendo a pie juntillas las instrucciones que da el Comité Nacional. Y yo digo, bueno, somos así, la sociedad son, por eso hice una especie de comparación de que la sociedad es muy plural, está conformada por ciudadanos de todo tipo. Hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas nunca, porque se acaba su leitmotiv. Y hay partidos de oposición, eso lo sabemos todos los días. El partido de oposición al gobierno no quiere que el partido que está en el gobierno resuelva problemas de la sociedad porque la divisa electoral no quiere que salga beneficiado. Eso lo vivimos constantemente en el Parlamento, en el sistema legislativo mexicano. Las mejores iniciativas han ido al traste porque provienen de un partido o de un gobierno y va a ser favorecido electoralmente. Esa sociedad somos. Es que en las cámaras representamos partidos y no representamos a la sociedad. Nos falta mucho en términos democráticos. Y por donde nos vayamos, vamos a cuestionar el sistema como tú no tienes una idea. No estamos vendiendo ni estamos diciendo que el mundo ha cambiado a partir de este gobierno. Yo estoy ponderando y subrayando los pasos que hemos dado y que creo que vamos en la dirección correcta y que nos falta mucho. Nos falta mucho. Claro que sé de hechos bochornosos, ¿no? De gente que no tienes tú la menor idea. Yo he tenido suerte de acompañar a muchos gobiernos, del gobierno del Estado, de Sonora y de la Federación también en algunos cargos, y sí he visto yo conductas de veras para la vergüenza y que dan toda la razón al ciudadano que no quiere al gobierno. Pero bueno, siempre vamos a tener gobierno. Y lo peor es que el ciudadano renuncia a la participación y a la crítica constante, porque lo único que puede enderezar a un poder embriagado de sí mismo es la crítica constante de los ciudadanos. No hay otra,
Por eso decía que en los países escandinavos, por ejemplo, lo más importante es la ciudadanía. El policía que para a un ciudadano que se pasó un alto, el policía saluda al ciudadano en estos términos. Y aquí es al revés todo. Porque el que manda es el ciudadano. En la medida que aquí avancemos y que recuperemos ese valor ciudadano que tenemos, que los políticos entiendan que su presencia en el cargo es un acto de representación y que si a algo obliga el poder es precisamente a la humildad, es que es un acto de representación y tú debes estar agradecido. Es como cuando voy a la escuela primaria, le digo a los niños, ¿quién te mandó este uniforme? El gobierno, el Estado, me dicen los más conscientes. ¿Quién hizo esta escuela? ¿El gobierno? No, mijita o mijito, no lo compró el gobierno, lo compró tu papá con el pago de tus impuestos. Y esta escuela se construyó con el pago de los impuestos de tu abuelo, de tus abuelos, de tus papás. Porque cuando tus papás van a la tienda y compran mandado, están pagando impuestos y con eso se va haciendo un tesoro para hacer las calles, las plazas y las escuelas y pagarle a los maestros. Pero es que hay una concepción muy equivocada. Nos están educando como que todo nos da el gobierno y entonces empoderamos demasiado con las famosas facultades o poderes metaconstitucionales a quienes nos gobiernan y pues por eso fuimos construyendo también esta sociedad que hoy somos. Entonces necesitamos ese despertar ciudadano para poder, porque mientras no lo logremos no vamos a tener mejores gobiernos. Tanto que podemos hablar y ninguna respuesta te va a dejar consciente, te va a dejar satisfecho el océano, porque no hay respuesta que dé satisfecho a una ciudadanía que tiene toda la razón. Vamos allá atrás y les pido para conservar, pues que no se convierta en diálogo la pregunta, identificarse la pregunta, por favor. Claro, Alfonso López, Sociedad Civil. Estuvo mencionando varias veces el sistema estatal anticorrupción. Desde mi punto de vista es un sistema simulado. El instituto, el ISAP, de hecho el auditor es parte de los fundadores de ese instituto que, como dijo Aarón, recibe recursos del gobierno para su funcionamiento y es una asociación civil. La pregunta es si tenemos esa percepción de que es un sistema que está simulado, ¿hay algún plan para dar un manotazo y tratar de recomponer esa percepción que existe? Pues ojalá hubiera un plan infalible. El único plan es el cambio de comportamientos de quienes ejercen el poder. No lo vamos a cambiar de otra manera. Tenemos una sociedad muy escéptica, desde luego, que no le va a hacer cambiar ningún discurso, ninguna promesa. La única posibilidad de cambiar a esta sociedad es a partir de conductas ejemplarizantes, congruentes. El proceso no es de la noche a la mañana. Ahora, yo también formo parte de ese comité. Y yo le aseguro que estamos haciendo un buen esfuerzo. Es que si estamos batallando para cambiar a muchos funcionarios, con mayoría de razón vamos a batallar mucho más para cambiar a la sociedad. No es fácil la tarea, ¿eh? Yo por eso ponía el ejemplo del poeta alemán Hölderlin, cuando decía que el poeta va cráneo abierto bajo la tempestad, pues así vamos todos, los ciudadanos y los funcionarios también. Todos estamos recibiendo la energía de la tempestad, ¿verdad? Ustedes como los ciudadanos como víctimas, ¿verdad? Y nosotros como receptores de esa incredulidad, de ese odio ciudadano y de ese enfado, obviamente, que recibimos constantemente. Y lo único que nos sostiene es la congruencia, ¿eh? Porque habemos funcionarios bien portados, bien intencionados, y no por miedo a la sanción. No todo está podrido en Dinamarca, hay gente buena, en todas partes, en todos los partidos y en todos los gobiernos. Y esa es la posibilidad y el punto de partida para salvar este país. Sí. Hacemos una segunda ronda. Bueno, doctor. Licenciado Murillo, pues muchas felicidades por la plática que nos acaba de dar y por venir aquí a una institución como esta. En lo personal le tengo en gran estima, considero que es una persona probadamente honesta y así lo ha demostrado en su larga trayectoria de servicio público. Sin embargo, me sorprende mucho
no sé, este mundo nominal de la lucha anticorrupción, y lo felicito porque me parece un excelente funcionario público que sabe cumplir en cada puesto exactamente lo que pide el puesto, ¿no? Y lo que me sorprende es, y aquí ya se vuelve un poquito personal la pregunta, es viendo esta plática desde su propia trayectoria, ¿no? Y me resulta difícil, digamos, tragar todo esto de alguien que fue secretario de gobierno, y recuérdame en qué sexenio, no sé si fue con López Nogales, que fue director del PRI, que fue diputado local del PRI, que fue diputado federal del PRI, y tiene toda la trayectoria del PRI, lo cual, pues ahorita nos habló del patrimonialismo. Si hay algo patrimonial, yo creo que es la cultura política del PRI. Lo que le quisiera pedir es una congruencia en su propia trayectoria, ¿no? A lo mejor cuando fue secretario de gobierno fue muy congruente con el puesto y fue el mejor secretario de gobierno para el jefe respectivo en aquel momento, y defendió el PRI, defendió las artimañas, defendió las triquiñuelas y las ocultó y calló lo que había que callar y solamente habló lo que debía que decir y manejó a los partidos, atacó a la oposición, el PAN era lo peor, por decir algo, ¿no? Lo mismo cuando fue dirigente del PRI. Ahora es otro Miguel Ángel Murillo, ¿no? Muy respetuoso de la crítica, muy amante de la sociedad civil. Quisiera ver si siente que hay, no sé si sea una especie de San Pablo convertido en la democracia, y ¿cuándo se cayó del caballo, no? Si ve congruente aquel secretario de gobierno, aquel dirigente del PRI en los 90s, cuando me acuerdo cómo me acuerdo cómo fue la campaña de Félix Valdés, me acuerdo cómo se le atacó y no sé si hubo fraude patriótico con el Pelón Rosas, y todo ese, digamos, los que hemos vivido y ya no nos conocemos al primer error como tú y yo, ¿no? Pues conocemos la historia política de este país, ¿no? Y ahora ya tenemos un gobierno que es prácticamente, pues no sé si es ya un convertido, y ya lo tenemos de primer mundo, y ya la corrupción ya no está dentro de nuestro gobierno estatal, a pesar de que lo que se oímos a nivel federal, ¿no? Todo lo que ya mencionaron por ahí de Odebrecht, de estafas maestras, Casablanca, todo eso. Aquí estamos en una isla, pues no sé, que se salva de eso. Yo creo, y quiero convertirme en tu adepto, si hubiera una autocrítica a tu carrera pasada, si consideras que eres un converso, tus ideas ahora difieren diametralmente de las de hace 15, 20, 30 años, y para poder compaginar los dos Miguel Ángeles Murillo, ¿no? Y no sé, la pregunta es, ¿eres un converso? ¿Criticas tú tu manera de pensar de cuando estabas en aquellos puestos? Entonces eras muy buen, digamos, no sé si llamarle soldado del sistema, etcétera, o respondías a lo que se esperaba de ti en esos momentos, y ahora estás respondiendo en esto, y no sé si después te hacen líder de Morena, a lo mejor va a ser otro Miguel Ángel Murillo, ¿no? Por decir algo. No sé, me falta ese detalle para que encontrarle más la consistencia a todo el discurso anticorrupción con la trayectoria personal tuya, ¿no? En unos meses más va a salir un libro mío, mis memorias, ahí viene todo lo que me estás preguntando, doctor. Sí. No, yo me caí del caballo cuando salí de la panza de mi madre. Yo he sido cierto militante del PRI toda mi vida, y por ser como soy no he llegado más alto, más lejos. O me ha faltado astucia, o me ha faltado crueldad, o me ha faltado talento, pero nunca reniego de mis fracasos, y creo que he llegado demasiado alto, porque nunca he recurrido al sistema de lealtades abyectas para hacer algo en la vida. Yo tengo 40 y tantos, 45 años como servidor público,
y tengo, no vengo a hablar de Miguel Ángel Murillo, perdóname, y no pienso tampoco hablar de Murillo, porque por lo general termino hablando bien de él y no es correcto, ¿no? Pero tu observación te la agradezco mucho, tu pregunta, tu inquietud, porque pues yo no sabía que sabías tanto de mí, doctor. Pero, bueno, mira, y fui muchas cosas más. Pero desde luego no he sido lo único que he soñado yo, ser alcalde de mi pueblo, y nunca me lo ha permitido los poderes fácticos, el caciquismo, o lo que ustedes quieran. También soy víctima de la antidemocracia que se da en los partidos políticos, en todos, para no subrayar nada más el mío. Y dentro del PRI hay mucha gente congruente. Dentro del PRI hay corrientes ideológicas también, aunque parezca que no, a pesar del sistema de lealtades que desarrolló por muchos años en este país. Yo nunca he militado en otro partido, pero sí tuve oportunidad en mi primera juventud de comparar los proyectos políticos de cada uno de ellos, de los existentes en aquel tiempo, y entre la guerrilla y el PRI me fui al PRI. Y entonces he hecho un gran esfuerzo para que la congruencia me acompañe a pesar de la fuerza de las tentaciones y de las amenazas de las fuerzas del mal que siempre están atenazantes, que siempre están ahí. Hacía yo un balance, en 30 segundos concluyo, el otro día con mi esposa, y hablábamos precisamente de las carencias en el entorno familiar de carácter material. Y yo no me quejaba de mi pobreza, porque si bien es cierto que mis padres eran muy ricos, lo único que no tenían era dinero, nada de dinero. Y pues yo sigo siendo igual. Yo nunca aspiré a ser rico. Yo siempre tuve vocación por la política. Que mi partido no haya sabido aprovechar esa disposición mía al servicio público es otro problema. Y los cargos que tuve me los gané con trabajo. Nunca con la lambisconería o nunca traicionando mis propios principios. Jamás. Y no les voy a hablar de mi pensión en el ISTESON, después de 45 años. Y no les voy a hablar de que si sumo mis 45 con los 35 de mi esposa son 80 y no tenemos más que lo que ves. Bueno, y si esa no es congruencia, y si eso no me da cierta autoridad para venir ante ustedes a decirles 2 o 3 cosas que estamos haciendo y en las que creo, porque yo sí creo en lo que estoy haciendo. Y en el momento que yo vea que lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy haciendo, se ríen, pues yo me voy. A mí no me importa dejar el trabajo. Cuando a mí me lo ofrecieron, a quien me lo ofreció, yo le dije, mientras me permita seguir conservando esas cualidades que ves en mi persona, yo voy a seguir siendo contralor. Eso es todo. De veras te agradezco mucho la pregunta, porque no creo que será motivo de otra charla, más entre amigos, con menos formalidad, para decir muchas cosas, vicisitudes por las que uno ha pasado en la vida. Pero y no importa. Vasconcelos fue converso ya muy grande, era ateo y terminó siendo creyente, y le dijo a Antonieta Rivas Mercado en París que lo único que necesitaba a esas alturas no era ella ni su amor, sino a Dios. Y María Antonieta sacó una pistola y fue y se suicidó en el altar mayor de Notre Dame. Bueno, si a Vasconcelos, el gran maestro de América, le pasó eso, ¿por qué no me iba a convertir en un converso yo? ¿Yo qué soy? Un pobre campesino de Obregón que ha escalado montañas, pero a base de trabajo y de congruencia, de la que no piensa apartarse nunca. Si hubiera alguna pregunta, y les voy a pedir, nada más para que otras personas participen, pedirles si hay alguna pregunta pues relacionada con el tema pues de que hoy nos convoca. Creo que acá adelante había una. ¿No? Bueno, entonces de esta manera, y agradeciendo por supuesto la participación, entregamos de parte de las autoridades del Colegio de Sonora, como muestra de agradecimiento, una constancia por su participación con la ponencia de la Secretaría de la Contraloría General como impulsor de la transparencia y acceso a la información. También hay un paquete de publicaciones y algunos otros
objetos del Colegio de Sonora. A los presentes agradecemos por supuesto su presencia. La siguiente sesión es el día viernes. Mañana no se continúan con los trabajos de esta semana, pero el viernes hay otra participación y cerramos. Entonces, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias.